vamos a continuar con nuestro avance, hablando ahora de lo que es un siguiente instrumento, ¿no? De recolección de información. Ya vamos a centrarnos ahora en lo que es la entrevista. Bien, la entrevista entonces. ¿Qué es una entrevista? Aquí. Igual, ¿no? Igual que el cuestionario, la entrevista es una técnica de recolección de información o de recopilación de información que se presenta en este caso a través de una conversación de entrevista interpersonal, una conversación profesional, ya con la que, además de yo adquirir información acerca de lo que necesito investigar, ¿no? Los resultados a lograr en la misión va a depender en gran medida del nivel de comunicación que yo establezca, ¿no? Con el entrevistado. ¿Ya? Entonces, la entrevista es una de las técnicas muy utilizadas actualmente en los procesos de desarrollo, porque a través de ella yo voy a poder establecer esta conversación interpersonal con aquellos usuarios clave de este proceso de desarrollo, ¿no? Que me van a dar información útil para poder capturar en primer lugar los requerimientos del sistema. Entonces, a usuarios claves es usual que yo vaya a aplicar esta entrevista. Vamos a ver qué tipos de entrevistas son las que podríamos manejar, ¿ya? Bien, tenemos 3 tipos de entrevista. ¿De qué depende la diferenciación entre estas 3? En esencia, fíjense, tenemos entrevista estructurada, semiestructurada y entrevista abierta, o también denominada entrevista no estructurada, ¿ya? Vamos con la primera, la entrevista estructurada, que se concentra básicamente en una serie de preguntas que yo debo formular previamente. Esa es la esencia de este primer tipo de entrevista, ¿ya? Bien, ¿qué características tiene este tipo de entrevista? En este caso, yo trabajo con preguntas que pueden ser preguntas cerradas, ¿no? Usualmente son preguntas cerradas. El cuestionario acá tiene que estar previamente establecido. Vale decir que vamos a ver a continuación las fases, ¿no? De la entrevista. Y en primer lugar, yo tengo que diseñar acá el cuestionario para poder realizar este tipo de entrevista. Por eso dice cuestionario preestablecido. Entonces, en el momento de la entrevista, yo ya tengo que previamente irme con mi formulario de preguntas. Y si yo digo, bueno, son 15 preguntas las que voy a lanzar para mi entrevista estructurada, pues esas 15 son las que voy a informar al entrevistado, a la persona que voy a entrevistar. Le voy a decir, necesito un tiempo para poder lanzarle algunas consultas. En total son 15 preguntas que le voy a hacer y por ahí ya contacto citas, todo para poder desarrollar la entrevista. Ya entonces es estructurada porque exige previamente la elaboración de un formulario de preguntas, o sea, un cuestionario. ¿Ya? Acá vean que una característica de este tipo de entrevista es que tiene poco margen de acción por parte nuestra, los entrevistadores, ¿ya? Y también para el entrevistado. ¿Por qué? Porque como yo ya me voy a ir con mi guión de preguntas, ¿no? Ya preestablecidas, simplemente en el proceso de desarrollo de la entrevista, simplemente voy a agarrar y me voy a abocar a poder preguntar y esperar que la persona me responda, apuntar esa información y listo. Termino mi formulario de preguntas, termino de lanzar mis preguntas y termino el proceso. Hay poco margen de acción. ¿No? ¿Por qué? Porque simplemente me voy a abocar a preguntar lo que está ya preestablecido en mi formulario. No tengo la posibilidad de lanzar nuevas preguntas acá. Simplemente ya me pregunto lo que tenía ya establecido. Esta es la entrevista estructurada. ¿Ya? Entonces exige la elaboración previa ya del formulario de preguntas. Y obviamente si las preguntas mayormente son cerradas acá, obviamente voy a trabajar con preguntas de este tipo, ¿no?
El otro tipo de entrevista es la entrevista, vamos a irnos acá, abierta o no estructurada. Abierta o no estructurada. ¿En qué consiste? Pues al revés, fíjense, en la entrevista estructurada yo necesito la elaboración previa de un cuestionario. En el caso de la abierta, es al contrario. Acá yo no necesito prepararme un cuestionario previamente. No se exige eso en el caso de esta pregunta. No requiere la elaboración de un guión previo, por eso dice acá esto, ¿no? Las preguntas van siendo construidas en el proceso de la entrevista. A medida de que esta conversación que nosotros tenemos va avanzando, yo voy viendo qué es pertinente preguntar y en qué momento lo tengo que hacer. Entonces, yo tengo que por acá, en este caso, no tener mayor facilidad, mayor conocimiento también, facilidad de palabra, ¿ya? Mayor conocimiento sobre la temática que voy a abordar en el proceso de entrevista. ¿Por qué? Porque necesito, al tener dominio de la temática, saber qué preguntar y en qué momento hacerlo. O sea, que este cuestionario o este formulario de preguntas se elabora en el momento de la entrevista, ¿no? Yo voy lanzando preguntas y esperando la respuesta. Entonces, por acá, vean que no hay un guión, o sea, no necesito establecer previamente un cuestionario. Las preguntas se construyen al paso de la entrevista o de la conversación. Y por acá yo necesito tener un muy buen manejo del tema, ¿ya? Porque tengo que encauzar bien este proceso de entrevista. Entonces, esa es la entrevista abierta o no estructurada. Y obviamente, usualmente tiene este nombre que ustedes ven, ¿no? Abierta, pero también podemos encontrarla como entrevista no estructurada, porque no me estructuro previamente un guión. Y es abierta porque generalmente yo a través de este tipo de entrevista voy a poder lanzar preguntas abiertas. Y en el caso de la estructura hemos dicho preguntas cerradas, ¿ya? Entonces acá tengo la posibilidad de lanzar preguntas abiertas, por eso su nombre, ¿no? El tercer tipo de entrevista es la entrevista semi-estructurada. Tiene el nombre también de entrevista semi-libre o mixta también, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una mezcla de una entrevista estructurada y una no estructurada o abierta, ¿ya? ¿En qué consiste? Por la parte estructurada acá, yo puedo previamente elaborarme mi cuestionario, ¿ya? Pero también es abierta o no estructurada por este lado. ¿Por qué? Porque me permite, aparte de que yo tengo ya mi formulario de preguntas, me permite lanzar nuevas preguntas a medida de que avanza la entrevista. ¿Ya? Entonces, por eso dice acá, ¿no? Se elabora una guía de preguntas con anterioridad. Sin embargo, la secuencia y formulación de las preguntas puede variar a medida que se realiza la entrevista, con la posibilidad de poder profundizar en las respuestas. Yo tengo una pregunta ahí que voy a lanzar al entrevistado, el entrevistado voy a esperar la respuesta y quizá me da un dato interesante ahí. Yo necesito indagar más. Como es una entrevista semiestructurada, voy a poder lanzar nuevas preguntas, ¿no? En el proceso de la entrevista. Entonces, por la parte estructurada me preparo previamente mi guión de preguntas, mi formulario o mi cuestionario, ¿no? Y por la parte abierta puedo sumar a ese cuestionario nuevas preguntas. Y eso con fines más que todo de poder profundizar, de poder extraer la mayor cantidad de información posible y necesaria para el proceso de desarrollo. Entonces, en esencia acá, este tipo de entrevista determina de antemano un guión, permite hacer preguntas abiertas por la parte abierta, ¿no? Y requiere obviamente mayor atención y escucha por parte nuestra para que no nos desenfoquemos del propósito de la entrevista, ¿no? Porque a veces, como tengo la posibilidad de lanzar nuevas preguntas, puede ser que me vaya desenmarcando del centro, del objetivo de la entrevista. Entonces yo tengo que tener ahí cuidado de esta parte para poder lograr ese objetivo por el cual yo he seleccionado
este instrumento de recolección de información o esta técnica que me va a apoyar en mi proceso de desarrollo. Entonces, por acá vean que es mixta porque también me permite lanzar este tipo de preguntas. Por acá cerradas, por acá abiertas, pero por acá preguntas mixtas, ¿ya? Por eso también tiene ese nombre. Entonces, en esencia, tenemos 3 tipos de entrevista: estructurada, con elaboración previa de cuestionario; abierta o no estructurada, no exige la elaboración previa de un cuestionario, las preguntas se construyen al paso de la entrevista; y la semiestructurada, que mezcla estos 2 tipos de entrevista, ¿no? Por una parte, por acá me preparo el guión y por esta parte tengo la posibilidad de lanzar nuevas preguntas, ¿ya? Esos son los 3 tipos de entrevistas. ¿Cuál recomendamos mayormente para este proceso? La entrevista semiestructurada, ¿no? Porque siempre en el proceso de entrevista vamos a necesitar un poquito indagar más y esto nos da la posibilidad de poder lanzar nuevas preguntas al paso de la conversación para poder capturar la mayor cantidad de información necesaria para nuestro proceso de desarrollo. ¿Se ha entendido? Esos son los 3 tipos de entrevista. ¿Cuáles son sus fases? 3 fases de la entrevista. Primera fase, necesito diseñar la entrevista. Proceso de diseño. Acá en esta fase yo necesito establecer, en el momento que voy a diseñar mi instrumento de recolección de información, voy a necesitar primero establecer objetivo, ¿no? Objetivo de la entrevista. Segundo, necesito considerar a quiénes voy a entrevistar. Usualmente acá dice al directorio, yo les decía usuarios clave, porque la entrevista requiere tiempo, ¿ya? Entonces yo no puedo agarrar y aplicar entrevista a una cantidad o muestra grande de personas. Para eso hay otros instrumentos. En caso de la entrevista, yo tengo que irme, vean que veíamos en el capítulo 1 la pirámide organizacional, ¿no? Entonces tengo que ver de mayormente entrevistar, a ver si dibujamos por acá. Ahí está la pirámide y está dividida en 4, ¿no es cierto? Por acá tenemos al personal operativo de planta, por acá tenemos a los trabajadores del conocimiento y el directorio está por acá arriba, ¿no es cierto? Acá están los gerentes de nivel intermedios y por acá está la parte estratégica, ¿no? Usualmente vean que el tamaño va disminuyendo porque generalmente en este lado, ya por acá, son pocos los que están a la cabeza de una organización, de una institución. Entonces, por eso es que conviene aplicar la entrevista por este lado. El directorio va a estar a este lado. Entonces, por acá usualmente la cantidad de personas son pocas, ¿no? Entonces, conviene entrevistar por acá y si voy a pensar ya en mayor cantidad de personas, pues tengo que ver de poder trabajar por este lado, con un cuestionario, no con una entrevista, ¿no? Si es mucha, o sea, los individuos de los cuales yo necesito recolectar información, entonces ya tengo que pensar en otra técnica, no en entrevista, ¿ya? Entonces, usualmente al directorio, que son las personas que están a cargo, ¿no? Y que también nos puede facilitar información útil para nuestro proceso de desarrollo. Entonces, más adelante vamos a hablar de la encuesta. La encuesta sí ya necesita trabajarse con una muestra de individuos, porque generalmente se trabaja con una muestra grande o una población quizá grande de personas. Y por ahí la entrevista no me conviene aplicar. Si son hartos, ya tengo que pensar en una encuesta, ¿ya? Entonces vean por acá, ¿no? Usualmente si voy a hacer un sistema para una institución, cualquiera sea la institución, tengo que pensar a ver quién es el gerente, o si voy a hacer un sistema de administración de recursos humanos, quién está a cargo, ¿no? ¿Quién es el jefe de personal? A él voy a ir a entrevistarle. No voy a entrevistar a todo el personal. Sería mucho, requeriría bastante tiempo. Entonces hay que tomar en cuenta eso.
Si voy a hacer un sistema de gestión de ventas o de gestión de inventarios, ¿quién está a cargo del manejo de inventarios, no? ¿Quién está a la cabeza? Entonces voy a pensar en el directorio principalmente para poder aplicar este instrumento de recolección de información. Entonces ahí está. Aquí en esa entrevista. Luego tengo que diseñar el cuestionario. Vean que hemos visto en primer lugar el cuestionario porque acá esta técnica, la entrevista, utiliza el cuestionario. Entonces diseño el cuestionario y paso a etapa 2, que es desarrollo de la entrevista. En este proceso de desarrollo necesito concertar citas, contactos, ¿no? Si acá he dicho voy a entrevistar a 3 personas, perfecto, necesito saber a qué hora me pueden recibir, ¿no? ¿Qué día? O sea, completar esa cita, la fecha en la que me puede recibir, ¿no? Si hablo de una entrevista que sea presencial en este caso, y la hora. Entonces, concerto citas y contactos. Luego realizo la entrevista, de acuerdo a la fecha que me haya dado la persona a la que voy a entrevistar, tengo que ir ya al proceso de entrevista. Realizo la entrevista, registro la información y ese es el proceso de desarrollo. Una vez ya tengo toda la información, habiendo logrado el objetivo de la entrevista, paso a la tercera etapa, que es el análisis e interpretación de la información que he obtenido a través del uso de este instrumento. ¿Ya? Eso significa categorizar y codificar los datos recolectados, y este es el proceso estadístico, ¿no? Voy a tabular esos datos, voy a graficar esos datos y finalmente voy a sacar conclusiones, ¿no? Entonces, vean, estas son las 3 etapas: diseño, desarrollo, análisis e interpretación de los datos. Bien. Una vez he aplicado la entrevista, bueno, tengo que tomar en consideración estos aspectos que ustedes ven acá, ¿no? Para poder trabajar, por ejemplo, en una entrevista estructurada o semiestructurada, voy a necesitar pensar en cómo voy lanzando las preguntas. Lo mismo en una entrevista abierta, ¿ya? Las funciones de las preguntas que yo puedo lanzar en mi proceso de entrevista. Puedo tener preguntas biográficas, puedo tener preguntas de experiencia, de sentimiento, de opinión, de información, de comprobación. Puedo pedir ampliaciones o puedo relanzar preguntas. Estoy hablando a nivel simplemente de la entrevista. ¿Ya? Preguntas biográficas son aquellas que me van a permitir, por ejemplo, sacar información de este tipo. Vean acá, dice, ¿no? ¿Desde cuándo viene participando usted en el proceso de administración de los recursos humanos de la empresa tal? Y ir preguntando, ¿no? La persona me va a responder, ¿no? Yo voy a un poco por ahí obtener ese tipo de información. Me puede decir, a ver, ¿no? Hace unos 5 años que yo estoy en este puesto, ¿no? Y desde esa fecha hasta ahora, bueno, continúo. Entonces, ese tipo de respuestas me va a permitir obtener esta pregunta, ¿ya? Si hablo de preguntas de experiencias, ¿ya? O de experiencia, este tipo de preguntas me va a servir mucho, sobre todo, por ejemplo, para poder ver cómo ellos manejan los procesos que yo quiero automatizar, ¿ya? Son muy usuales en una entrevista. Por ejemplo, acá dice, ¿cómo acostumbra planificar su trabajo como encargado de este área? Cualquiera sea el que ustedes estén investigando, ¿no? Entonces me va a decir usualmente, bueno, empezamos el proceso con esto funciona así, y ya me va a ir contando cómo se van manejando esos procesos que yo quiero automatizar, ¿ya? Entonces, preguntas de experiencias son preguntas que nos van a fortalecer mucho el conocimiento sobre los procesos que nosotros necesitamos automatizar, ¿ya? Preguntas de sentimiento nos va a servir mucho ya a la hora de poder preguntar, por ejemplo, a la persona cómo le gustaría, por ejemplo, que esté diseñado el sistema que yo le estoy proponiendo, ¿no? ¿Qué elementos le gustaría que tenga? ¿No? ¿Qué le gustaría, cómo le gustaría que esté estructurado ese su sistema, ¿no?
qué procesos son importantes, por ejemplo, que para esta persona que puedan automatizarse. Esas son preguntas de sentimiento. Entonces la persona ahí me va a decir, ah, sería bueno que este sistema haga esto, que maneje esto, que me registre esto, que me saque estos reportes, etcétera, ¿no? Entonces vean por ahí ya hay preguntas que van orientadas más al gusto de la persona. Y eso me va a servir un poquito para hacer la maquetación del trabajo, ¿no? Del futuro sistema. Entonces esta pregunta de sentimiento, ¿no? Entonces son muy usuales para nosotros y nos sirven para enriquecer más que todo el proceso de desarrollo y poder, por ejemplo, ya el poder presentar un sistema que sea a gusto del usuario, ¿no? Porque finalmente son ellos los que van a manejar el sistema. Hay preguntas también de opinión. Ya, estas preguntas nos sirven también mucho porque, miren, yo puedo lanzar una pregunta en este sentido y le puedo decir, a ver, ¿qué opina usted de este proceso de administración de recursos humanos? ¿No? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo cree que está actualmente? Y la persona ya me va a dar su opinión. Bueno, si yo estoy lanzando una pregunta cerrada y, por ejemplo, puedo agarrar y decirle, a ver, ¿le parece que es un proceso muy bueno? ¿No? O que es un proceso regular, bueno, regular, malo, muy malo. ¿Cómo usted lo califica ese proceso? Y la persona me va a dar su opinión. Para mí está regular, ¿no? Me puede decir es regular y ya yo puedo ir indagando más, ¿no? ¿Por qué lo califica como regular? ¿No? ¿Podría ampliar un poquito más sobre esa su calificación en este proceso? ¿O sobre la opinión que usted tiene? Y la persona va a decir, bueno, porque actualmente tenemos muchos problemas regular porque generalmente este tipo de problemas se presenta. Al nosotros manejar la información manual, hay errores en los cálculos, hay errores en el establecimiento, qué sé yo, si hablo de un sistema de administración de recursos humanos, errores en el cálculo de horas trabajadas, a veces la información no llega a tiempo, no se puede tomar decisiones a tiempo, etcétera. Me puede dar su opinión respecto a cómo ve actualmente ese proceso del cual yo estoy indagando. Entonces son muy ricas estas preguntas, ¿no? Porque nos van a permitir conocer el estado en el cual se encuentra ese proceso, ya nos van a permitir ver los errores que posiblemente pueda tener, ya ese proceso, para que nosotros luego podamos mejorar ese proceso, podamos automatizar todo lo que nos están pidiendo y ya tener una idea clara del estado actual del proceso. Entonces, eso es importante. Fíjense que lancemos preguntas de opinión, ¿sí? También hay preguntas de información. Podría escuchar sugerencias del entrevistado, ¿no? Si usted ve que actualmente ese proceso está funcionando de manera regular, ¿no? ¿Qué sugerencia me daría usted para mejorar ese proceso? ¿No? Entonces ya puedo yo por acá recolectar más información útil para lo que es el proceso de desarrollo. Entonces, escuchar ese tipo de información me va a ayudar bastante para enriquecer el proceso. Ya, preguntas de información. Preguntas de comprobación. ¿Ya? Puede ser, por ejemplo, que la persona me hable de un tema específico y para no malinterpretar lo que la persona me está diciendo, yo necesito saber si lo que estoy entendiendo es lo que realmente ella me quiere transmitir. ¿Ya? Para eso están las preguntas de comprobación. ¿Ya? ¿Para qué? Para que toda la información que les está facilitando el entrevistado sea la información válida, no sea una información mal interpretada por ustedes, ya los que van a aplicar la entrevista. Entonces, por eso es importante comprobar, ¿ya? Entonces, para eso utilizamos este tipo de pregunta de comprobación. Me dijo ¿esto significa esto o no? ¿O cómo me puede un poquito orientar sobre lo que yo estoy entendiendo acerca de lo que usted me está informando aquí, ¿no? Entonces, para entender mejor qué es lo que la persona me está diciendo, lanzo preguntas de comprobación, ¿ya?
Esto con el objetivo de garantizar la validez del instrumento que yo voy a aplicar, ¿ya? Para que no tenga errores por acá, ¿no? En la apreciación de la información que yo estoy levantando a través de este instrumento. También puedo solicitar, puedo lanzar preguntas de ampliación, ¿ya? Es decir, si la persona me habló de un tema interesante que me sirva a mí para mi trabajo, pero no mucho, yo le puedo pedir que me amplíe un poco más sobre eso, ¿ya? Entonces, pueden lanzar preguntas de ampliación. Es usual que lo hagamos porque necesitamos, vean, en el proceso de análisis, tener dominio de ese proceso, su estado actual, cómo está funcionando, qué datos ingresan a ese proceso, cómo se manipula ahí al interior ese proceso, cómo se registra la información, dónde se registra, qué mecanismos se utilizan, y necesito ver qué salida hay de información de ese sistema que se está manejando actualmente. Entonces, para tener dominio necesito saber a detalle cómo funciona el proceso. Y por eso es muy importante que yo lance también preguntas de ampliación, porque eso me va a permitir como que hacer un zoom a ese proceso para verlo con más detalle, porque estamos analizando. Y cada elemento de ese sistema que estamos analizando tiene que tener ustedes tienen que tener una información cabal de su funcionamiento, de su mecanismo, de su relación con otros elementos. Y para eso necesitan ampliaciones, ¿ya? Es decir, mayor detalle sobre la información que el entrevistado les está dando, ¿sí? Y también podrían relanzar preguntas, ¿ya? Entonces da nuevamente solamente la entrevista y es usual que puedan ustedes volver a preguntar, quiere decir eso, ¿no? Entonces acá dice, antes dijo usted esto, ¿podría un poquito hablarme nuevamente de este tema? ¿No? Entonces eso me va a permitir volver a relanzar una pregunta lanzada anteriormente. Obviamente los propósitos pueden variar, pueden ser diferentes, pero si hay por algún motivo necesidad de hacer esto, ya relanzar, pueden hacerlo. Siempre va a haber un motivo, ¿no? Del por qué hagan esto. Entonces piensen bien, puede ser, no sé, en algún momento estamos aplicando la entrevista, pero hubo un problema, no sé, van a ser 3 personas, ustedes son 3 por proyecto, ¿no es cierto? Entonces, una persona puede encargarse de preguntar, la otra persona puede estar anotando toda la información que están relevando, el otro puede estar grabando, no sé si es que la entrevista les permite, ¿no? Entonces, si por algún motivo pasó algo o no anotó rápido la información, por ahí el entrevistado no quiso que graben, entonces van a tener que apuntar todo lo que les está diciendo, ¿no es cierto? Y si por algún motivo se les fue algo, no lograron terminar o no lograron captar toda la información que les dio el entrevistado, pueden volver a preguntar. Ese puede ser un motivo. Entonces va a haber siempre un motivo por el cual relancen nuevamente una pregunta, ¿ya? Pero hay que tener cuidado, ¿no? De no cansar a la persona a la cual están entrevistando. Y la persona que va a entrevistar tiene que tener ese cuidado, ¿no? Si es que va a relanzar, de poder también persuadir, ¿no? Para que la persona no se siente incómoda o, bueno, no les diga, pero ya me he preguntado esto, otra vez me está preguntando. Tienen que justificar, por eso les digo si nuevamente relanza, ¿ya? Entonces, ¿por qué están relanzando la pregunta? ¿Cuál es el motivo? Generalmente les pueden cuestionar eso, no les pueden preguntar por qué. Tiene que haber nuevamente un justificativo. Entonces ahí tenemos un conjunto de preguntas, ¿ya? En base a sus funciones, que les van a servir bastante para que ustedes puedan lograr el objetivo por el cual están aplicando este instrumento de recolección de información, ¿ya? Entonces, obtener la mayor cantidad de información que necesite, ¿no? Según las funciones que vemos acá, y obviamente principalmente para poder tener dominio de la problemática, dominio del problema, dominio de los procesos que ustedes principalmente van a automatizar, ¿ya? Entonces ahí está la utilidad de cada tipo de preguntas que ustedes ven acá, ¿ya?
en base a su función para lo que es la entrevista. Bien, aquí tenemos un ejemplo de cómo vamos estructurando la entrevista. Y básicamente el instrumento que utiliza la entrevista se denomina guía de entrevista. ¿Ya? Vean, la fase 1 que hemos mencionado hace rato dice diseño de la entrevista. ¿Ya? Y yo necesito en esta fase, en uno de los puntos que vimos, diseñar la entrevista, es decir, elaborar el instrumento que me va a permitir recolectar esa información que necesito. Este instrumento se llama guía de entrevista. ¿Ya? La guía de entrevista usualmente tiene esta estructura. Siempre van a partir del objetivo, porque es lo primero que tengo que pensar cuando voy a aplicar este instrumento, esta técnica. Ya, entonces pienso en el objetivo de la entrevista, que puede ser uno, puede ser varios, todo depende. Ya, lo pueden centrar en un solo objetivo o más de uno, según sus necesidades. Una vez tengo el objetivo, ya, esto es parte del encabezado, podríamos decir, de la guía de entrevista, esto que ustedes ven acá, lo vamos a marcar. Vean, este es el encabezado hasta aquí. Entonces, cuando se les diga elabore una guía de entrevista, se les está pidiendo esto. Por acá tengo guía de entrevista, tengo el objetivo de esta guía por el cual voy a aplicar, o sea, ¿para qué voy a aplicar la entrevista? ¿Cuál es el objetivo? Es decir, el fin de la aplicación del instrumento. Luego por acá tengo algunos datos generales que son propios del encabezado. ¿Qué datos? Fecha, ¿ya? Y también aquí, bueno, esto no está aquí en este ejemplo, pero sí lo vamos a aumentar porque es importante saber también la hora, ¿no? En la cual se va a recolectar la información, ¿no? Entonces ponen hora de inicio de la entrevista, a qué hora están empezando. Y también otro dato importante acá es la hora de finalización. De finalización de la entrevista. Esos dos datos son importantes, fecha y hora. Luego viene entrevistado. Por acá también, aparte de poner el nombre del entrevistado, pueden poner el nombre de ustedes, entrevistadores. Puede ser uno o más. Ya, ahí van a listar sus nombres. Cargo del entrevistado, inclusive podemos poner el lugar, ¿no? De la entrevista, donde se está aplicando, ¿ya? Entonces, estos son los datos usuales que vamos a encontrar en una guía de entrevista, ¿ya? En el encabezado, en primer lugar. Entonces, tenemos por acá el título, siempre va a ser guía de entrevista, el objetivo, los datos generales que hacen referencia a la fecha de la entrevista, la hora de inicio, la hora de finalización, los datos del entrevistado, a quién están entrevistando, quiénes están entrevistando acá, los entrevistadores o entrevistador, ¿no? El cargo del entrevistado es este y el lugar de la entrevista. Ya, esos son datos, los datos generales que acompañan a esta guía de entrevista en su primera parte, ¿no? El encabezado. Entonces, cuando se les pida a ustedes una guía de entrevista, deben diseñar su entrevista con toda esta información, ¿ya? Todo esto tiene que estar ahí establecido. Y luego viene el cuerpo de la entrevista, ¿ya? El cuerpo de la entrevista está compuesto ya por el cuestionario, ¿sí? El cuestionario, que básicamente viene a representar el formulario de preguntas, ¿sí? Que ustedes van a lanzar en el momento de la entrevista. Vean que si es una entrevista estructurada o semiestructurada, la guía va a acompañar el formulario de preguntas, ya el conjunto de preguntas. Y si fuera una entrevista no estructurada, básicamente ya voy a tener el objetivo, voy a tener los datos generales, a quién voy a entrevistar, su cargo, a qué hora le voy a entrevistar,
Voy a tener todo esto menos el formulario de preguntas. Esto se va a construir a medida que avanza la entrevista, hemos dicho, ¿no? Entonces, en una entrevista no estructurada, no necesito ya establecer las preguntas. Pero sí tengo que saber con qué objetivo voy a aplicar la entrevista. Sí voy a aplicar las etapas, las fases que ustedes ven ahí, ¿no? Voy a establecer objetivos, voy a concretar citas, que eso es importante, ¿no? Voy a necesitar saber a qué hora la persona me va a recibir, qué fecha me va a recibir, quién es esta persona, qué cargo tiene, etcétera. Entonces, toda esa información ya se tiene que saber. Y obviamente las preguntas no, porque eso se va a construir al paso de la entrevista, en una entrevista abierta o no estructurada. Ya. La recomendación siempre es que ustedes en el momento de recolectar información ya trabajen con entrevistas semiestructuradas. Ya sea estructurada o semiestructurada, van a necesitar elaborar una guía como esta, con su encabezado y también con su formulario de preguntas, su cuestionario acá abajo. ¿Ya? Bien, de esa manera entonces se elabora la guía de entrevista que ustedes ven acá. Ya tiene esa estructura y siempre nuevamente que se les pide elabore una guía de entrevista, pues van a presentar algo similar a esto, ¿no? Van a tener por acá el objetivo, los datos generales y ya las preguntas establecidas. Esa es la guía. Y esto es en etapa 1 que se elabora. En etapa 2, desarrollo, dice de la entrevista. En el desarrollo van a ir con esta guía vacía, por supuesto, acá no va a haber respuestas, y en el momento de la entrevista van a llenar toda esta información. Van a lanzar preguntas, van a llenar. Si hay nuevas preguntas, igual van a ir apuntando y van a, la pregunta que se está lanzando en el proceso y van a ir llenando, ¿no? Las respuestas que vayan obteniendo. Y ese es proceso de recolección de información o desarrollo de la entrevista. Y en etapa 3 van a tener esta guía llena, ¿no? Van a tener todos los datos, toda la información que le ha dado el entrevistado. Y en etapa 3 lo único que van a hacer es vaciar toda esa información, van a tabular, si es necesario graficar, van a graficar y van a sacar conclusiones, ¿ya? Entonces el resultado de etapa 1, etapa de diseño de entrevista es esta, una guía de entrevista. ¿Ya? Generalmente en los exámenes, por ejemplo, yo les puedo decir, elabora una guía de entrevista ya para este entrevistado. Puede ser de acuerdo a una problemática que se les pueda describir, se les va a dar algunos datos y ustedes van a poder ya de acuerdo a esos datos elaborar un instrumento como este. ¿Sí? Entonces, esa es la estructura de la guía. Ojo, acá cuando hablamos de entrevista, ya algo importante antes de que pasemos a la encuesta. Todas estas preguntas que tenemos acá, ya, deben estar enmarcadas en el objetivo. No pueden haber preguntas que estén fuera de este objetivo, ¿no? Si yo voy a trabajar, por ejemplo, voy a decir, mi objetivo de mi entrevista es poder recolectar información sobre cómo se maneja actualmente el proceso de administración de recursos humanos dentro de la empresa tal, pues voy a establecer mi objetivo. Todo lo que tenga que preguntar estará en torno a ese proceso que quiero yo investigar su funcionamiento, cómo funciona, en qué estado está, de acuerdo al objetivo. Entonces, todo tendrá que ver con recursos humanos, ¿no? Cuidado, por acá esté lanzando una pregunta, ¿y cómo es el proceso de activos fijos? No tiene nada que ver con recursos humanos. Entonces, esa pregunta ya estaría mal. Entonces, ¿cómo se evalúa esta guía de entrevista? De acuerdo a cada pregunta, va a estar bien la pregunta, si sigue el orden del cuestionario, ¿se acuerdan? De lo general a lo específico, igual tengo que empezar acá. Y también, ¿sí? Esta pregunta responde al objetivo, ¿sí? Se enmarca en el objetivo. Si no, ya se van anulando y obviamente si es un examen, por ejemplo, van a ir perdiendo puntaje. Entonces, no puedo, por ejemplo, en un examen, cuando les pido guía de entrevista también, ya no puedo saber si está bien o mal planteada su pregunta si no tengo objetivo establecido. Por eso les digo, ¿y el objetivo? ¿No? Si no hay objetivo, ¿cómo voy a saber que esto está bien o mal? Si está bien estructurado, si responde al objetivo. Entonces, siempre de acuerdo al objetivo voy evaluando cómo van estableciendo sus preguntas. De esta manera se va valorando el instrumento. ¿Ya? Bien. Entonces, ahí tenemos
la entrevista. Siguiente técnica es la encuesta. Bien. La encuesta también es una técnica de recolección de información, ¿ya? Pero a diferencia de lo que hemos visto anteriormente, acá la encuesta se debe aplicar a un número apreciable de personas, vale decir, a una muestra que se obtiene a partir de una población, ¿ya? Mediante un cuestionario previamente elaborado. ¿Sí? Vean que tanto en la entrevista como en la encuesta voy a necesitar utilizar el cuestionario, que es el que hemos visto al inicio, ¿ya? Pues mediante un cuestionario, a través del cual se puede conocer la opinión, valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto dado, ¿no? A eso denominamos encuesta. ¿Qué tipo de información yo puedo obtener a través de una encuesta? Puede ser información demográfica, información socioeconómica, conductas, opiniones, actitudes, etc. Ya es todo lo que yo podría, saber, ¿no? A partir del uso de una entrevista, ¿no? Información que yo puedo obtener de una encuesta, perdón, ¿ya? Entonces, información demográfica, en la anterior clase veíamos, ¿no? Cómo vamos construyendo un cuestionario, ¿no? A partir del uso de las herramientas que hemos visto en la web, y por ahí habían preguntas demográficas. Entonces, había un banco de preguntas que tenían esta orientación. Entonces, vean que puedo relevar información demográfica, información socioeconómica, y estas son las variables que estarían dentro de este parámetro que yo quiero medir, ¿sí? Información socioeconómica, ocupación, salario, ingresos, etc. Conductas puedo obtener a través de lo que es también la encuesta, y también puedo, principalmente también, ¿no? Poder recolectar información acerca de opiniones, orientaciones afectivas, preferencias, predisposición para actuar a favor o en contra, de acuerdo a las necesidades que yo tenga, voy a poder utilizar, ¿no? Estos parámetros a través del establecimiento de una encuesta, ¿ya? Entonces, ese es el tipo de información que se puede obtener acá. Y generalmente los sitios o las aplicaciones que me permiten trabajar con encuestas ya tienen estas clasificaciones predefinidas, podríamos decir, ¿ya? ¿Cuáles son las fases de la encuesta? En la entrevista teníamos 3 fases. En la encuesta se aumenta una fase. La primera, vean, la primera fase dice determinar población y muestra. Eso no tiene la entrevista. En la entrevista vamos directamente acá, fase 2, diseño de la entrevista, ¿no? Y el diseño un poco me permite seleccionar las personas que voy a entrevistar. Pero acá yo tengo que en primer lugar poder determinar la población y muestra para poder saber a quiénes voy a encuestar. Una vez hecho esto, recién me voy a etapa 2, que es diseño de la encuesta, ¿no? Que está compuesta por un cuestionario. Voy a diseñar mi encuesta y una vez la tenga lista, voy a pasar a poder realizar la aplicación, o sea, el desarrollo de la encuesta, aplicar el cuestionario y poder recolectar la información que necesito. Etapa 4, análisis de datos. Vean que es lo mismo que la entrevista en estas 3 etapas. Diseño, desarrollo, análisis e interpretación de datos. Ya, entonces a esto simplemente se suma lo que es la determinación de la población y una muestra de esa población. ¿Sí? Bien. Hablar de población y muestra, pues no es nuevo para ustedes. Nuevamente, ustedes ya saben en qué consiste eso. Lo han visto en estadística. Déjenme ver un ratito. Ahora sí. Así pueden ver, ¿no? Bien, entonces la población va a estar constituida por todos aquellos individuos ya que forman parte o que están relacionados, por ejemplo, con aquel proceso que yo necesito automatizar, ¿no? Si la población es muy grande, por ejemplo,
voy a hacer un sistema de administración de recursos humanos, necesito encuestar a los trabajadores de la empresa. Mi población van a ser todos los trabajadores de la empresa, ¿no? Entonces, de ahí no puedo encuestar a todos, por ahí son muchos, ¿no? Voy a necesitar de esos trabajadores sacar una muestra representativa, ¿no? De esos trabajadores. Entonces, a partir de ello, fíjense, voy a trabajar con una muestra, nuevamente aplicando alguna técnica de muestreo. ¿Sí? Bien, entonces la muestra viene a ser una porción nada más de la población. Esta porción, ustedes saben que debe reflejar las características de la población. Y la población, el conjunto de individuos, que son objeto del trabajo el cual yo necesito realizar y que de los cuales necesito recolectar la información para mi trabajo, ¿no? De acuerdo a ello, fíjense, para poder determinar la cantidad de individuos que van a ser parte de mi muestra, ¿sí? A partir de esta población, también necesito calcular la muestra, ¿no? Y a ustedes en estadística les han enseñado a hacer eso, por supuesto. Saben cómo calcular una muestra a partir de una población y saben también que hay tipos de poblaciones, ¿no es cierto? Población desconocida o población conocida. Y hay también tipos de muestreo, muestro probabilístico y muestro no probabilístico. Por ahí no voy a indagar mucho porque yo, bueno, me imagino que ustedes dominan esa parte y tienen conocimiento de eso, ¿no? Simplemente me voy a ir acá a la esencia y acá también tenemos, fíjense, disponemos de herramientas web que nos pueden hacer el cálculo de la muestra. Ya, en vez de hacerlo, no sé, nuevamente creo que me dijeron que lo hacían manual en estadística, seguramente les han dado la fórmula y a partir de eso calculaban ustedes cuántos individuos van a ser parte de su muestra. Perfecto. Aquí, fíjense, tenemos, son dos ejemplos nada más, pero que tenemos de calculadoras de muestra, que tenemos en línea a partir del uso de un sitio web. Pero también, si ustedes, por ejemplo, ponen en un buscador calculadora de muestras, como en este caso, van a poder, les va a salir N, fíjense. Ya pueden seguir buscando y van a encontrar muchos sitios web que logran este objetivo. Por ejemplo, este, ¿no? Calculadora de muestras. Les van a pedir el margen de error, que usualmente está entre 10, ¿no? 5, 4, 3, 2, etcétera, ¿no? El intervalo o nivel de confianza, ¿sí? Que ustedes pueden seleccionar y el tamaño de la población, ¿sí? Por ejemplo, a ver, si yo digo, mi población son 1,200, ¿no? Una población conocida de 1,200 individuos, con un margen de error de 5 le voy a poner y un intervalo un nivel de confianza del 95%, le digo calcular y automáticamente me dice que de esos 1,200 yo necesitaría ya aplicar mi encuesta, en este caso a una muestra de 292 individuos, parte de esa población. Vean, un margen de error del 5 y nivel de confianza del 95%. ¿Sí? Y por supuesto, esto ya lo saben ustedes, esta es la información que le da el sitio, que esta es la fórmula que se utiliza para poder hacer el cálculo de la muestra. Entonces ya no necesitan hacerlo esto manualmente, aquí tienen toda la información, vean, para poderla calcular la muestra. ¿Sí? Entonces aquí tengo que para 1,200 tendría que tener 292 encuestas. ¿Sí? Si este proceso se hace manualmente, van a necesitar fotocopiar 292 encuestas, ¿no? Y aplicarlas. Bueno, hay que seleccionar primero los individuos, ¿no? Y para eso necesitan aplicar técnicas de muestreo. Bueno, similarmente vean que acá tengo también este otro sitio web que igual les permite calcular el tamaño de la muestra. Los mismos datos les pide acá, fíjense nivel de confianza, margen de error, población y pueden ya a partir de eso calcular la muestra.
Este es el que tenemos también ahí en la presentación, NetQuest. ¿Ya? Igual les pide los datos, simplemente que aquí se suma la heterogeneidad, ¿no? Que por lo general es el 50%, ¿no? Que tiene que ver con la diversidad del universo. En este caso, por ejemplo, voy a poner aquí 200. Margen de error 5, 95, le digo calcular y tiene que darme, de acuerdo a esto, ¿no? Que son 292 individuos a los cuales yo tengo que aplicar mi encuesta. ¿Sí? Aplicando la misma fórmula que han visto hace rato. ¿Sí? Entonces, como estos sitios van a encontrar muchos. Entonces ya depende de ustedes dónde quieren hacer el cálculo, solamente que esta información tienen que plasmarla también ahí, ¿no? Hablando a nivel de su población, de su muestra, el cálculo de la muestra y el muestreo, ¿no? Tienen que hablarme de muestreo y tipos de muestreo. Para eso apliquen conocimientos de estadística, ¿ya? Entonces, hay diferentes tipos de muestreo, ¿no es cierto? Muestreo probabilístico y muestreo no probabilístico. Bien. Entonces, ahí tienen un ejemplo de calculadoras de muestra. Aquí este otro sitio también lo pueden utilizar y eso depende de ustedes. Bien. Entonces, una vez yo sé a cuántos voy a aplicar mi encuesta, a cuántos individuos, ya tengo ya he calculado la muestra, ahora necesito saber a quiénes voy a encuestar de esos 1,200. Entonces, por acá existen diferentes tipos de muestreo, no técnicas de muestreo, podríamos decir acá, que pueden ser probabilísticas o no probabilísticas. Entre estas, las probabilísticas tienen esta particularidad, ¿no es cierto? Me permiten calcular el error y el nivel de confianza, ¿ya? Y también por acá hay esta característica que principalmente busca representatividad de la selección de todos los individuos que son parte de esta muestra. En cambio, acá no hay esta característica, por lo tanto, no busca representatividad. ¿Por qué? Porque los individuos se van seleccionando de manera directa, ¿ya? Generalmente se utiliza esto para poblaciones desconocidas, ¿no es cierto? Entonces yo me imagino que sí ustedes conocen algunas técnicas de muestreo. Por ejemplo, ahí, no sé si está en el texto, ¿ya? Si no está, bueno, yo vamos a ir a ver en qué página estamos. El cuestionario, entrevista, pues, ahí está, ¿no? Página 47, texto guía. Ahí tiene mayor información. Las técnicas me imagino que sí las han trabajado en estadística. Ahí está el muestreo simple, muestreo sistemático, muestreo estratificado, muestreo por conglomerados, que son los comunes a los muestreos probabilísticos. ¿Ya? Y también hay muestreo no probabilístico. Este tipo de muestreo acá es para poblaciones conocidas, ¿no es cierto? El simple va a depender de cuánto sea su muestra, qué cantidad sea, ¿no? Para poder poder identificar a las personas. Pueden seleccionar una a una el total de la población, ¿no? Entonces, ahí está un primer tipo de muestreo, luego está el sistemático, el estratificado, el conglomerados y el muestreo no probabilístico. Está el causal, el intencional y también existen otros, simplemente acá se están mencionando algunos. Otros, por ejemplo, comunes a los no probabilísticos son el muestreo por bola de nieve, por ejemplo. No sé cuánto, conozco mi población, bueno, no conozco mi población, es una población desconocida, pero tengo un individuo que es parte de esta población, conozco por lo menos a uno. Ese uno me va a ayudar podría conocer a otras personas que me pueden también facilitar la información que necesito. Y poco a poco, ¿no? Ubicando a los individuos a través de este tipo de muestreo por acá para población desconocida, voy a poder ir alcanzando por lo menos un grupo aceptable de personas que puedan conformar mi muestra. Entonces existen diferentes tipos de muestreo que ustedes pueden utilizar para poder trabajar recolectando información que necesitan. Entonces, revisen sus apuntes de estadística, vean cómo se hace o cómo se trabaja con estos tipos de muestreo
para ya poder aplicar la encuesta. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a ello, ya puedo, ¿no? Sabiendo las etapas, sabiendo los tipos de preguntas que puedo lanzar, sabiendo el número de individuos que son parte de mi muestra y los tipos de muestreo, ya puedo trabajar diseñando mi encuesta. Y tal cual habíamos visto la anterior vez, existen diferentes sitios web que nos van a permitir elaborar encuesta, fuera de las aplicaciones estadísticas que actualmente también nos permiten trabajar logrando este objetivo. ¿Ya? Entonces hemos visto alguna de ellas la anterior clase cuando hablábamos del cuestionario. Lo mismo acá, ¿no? La encuesta incluye un cuestionario. Entonces vamos a poder diseñar nuestras encuestas y vean los nombres, ¿no? En iencuestas.com pueden ingresar ahí y poder diseñar su encuesta. Como habíamos visto la anterior vez también, en Google Drive también pueden ustedes crear sus formularios, o sea, sus encuestas, etcétera, ¿no? Hay varios sitios que les van a permitir lograr este objetivo. Bien, eso es entonces lo relacionado con la encuesta. ¿Qué hora tenemos? Tenemos que apurarnos porque necesito pedirles ya el primer informe. Estamos a 5:17. Bien, nos vamos a apurar porque hoy yo tengo reunión a las 6 de la tarde, ya, con dirección de carrera y a las 6 de la tarde. Entonces vamos a salir un poco antes hoy día. Por eso es que me estoy apurando en esta parte, ¿ya? Bien. Siguiente técnica, la observación. La observación en sí viene a ser un método empírico que nosotros utilizamos también para recolectar información útil para nuestro proceso de desarrollo. ¿Ya? Entonces, a través de la observación, fíjense que simplemente observar significa mirar, examinar algo con atención, ¿no? A partir del uso de este método, nosotros vamos a poder detectar, asimilar, tomar información necesaria para nuestro proceso. Y obviamente esta observación, este método, al igual que la medición, ya me permite recolectar información a través del uso de una técnica. ¿Cuál es esa técnica? Es la guía de observación. ¿Ya? Ese es el instrumento que utiliza el método, la guía de observación. Y una guía de observación simplemente es un documento que me va a permitir encauzar ese proceso de observación. ¿Ya? Esta guía se estructura a través de columnas que van a favorecer la organización y el registro de los datos que vamos a ir observando, ¿ya? Y de los procesos que vamos a ir conociendo. Entonces, a través de esta guía, fíjense, yo les digo, a ver, cómo es, vayan, observen este proceso y lo anotan a través del uso de una guía de observación. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a ir a ver el proceso desde que inicia hasta que termine el proceso. Y toda esa información que van a obtener ya la van a ir anotando en un instrumento como este, que se denomina la guía de observación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá, la estructura de la guía que nosotros utilizamos es esta. Ya es la más recomendable para lo que queremos hacer. ¿Por qué? Miren, vamos a tener por acá el título, guía de observación. La numeración va a depender de cuántos procesos o cuántas guías necesitemos aplicar. Puede ser una, si es una sola no necesitamos numerar, vamos a poner simplemente guía de observación. Si es más de una, va a ir con numeración, ¿ya? Entonces, el encabezado, el título, por acá, siempre en todo instrumento, fíjense, lo primero es establecer objetivo. Instrumento sin objetivo no sirve, sino cómo voy a saber si está bien estructurado el instrumento, sobre todo esta parte, ¿ya? Entonces, por acá, al igual que los demás instrumentos, siempre se establece primero el objetivo. Luego, otro elemento, parte del encabezado, vean el encabezado de la guía, viene a ser esta parte que vemos acá, con todos estos datos. Este es el encabezado. Hasta aquí. Y este es el cuerpo de la guía. ¿Sí? El encabezado tiene el título acá, tiene el objetivo, tiene el lugar, tiene la fecha, ya el lugar donde estoy observando, la fecha
de la observación, la hora en que estoy iniciando el proceso de observación y la hora de finalización de este proceso. Esos datos son parte del encabezado de la guía. El cuerpo está compuesto por 2 columnas, nada más. La primera es el proceso que voy a observar y la segunda es la descripción de cada proceso, ¿ya? Esta guía, si ustedes van y observan el proceso, por ejemplo, acá el objetivo es conocer a detalle el proceso actual de compra de matrícula y venta de valores en la UATF. Con ese objetivo voy a aplicar la guía de observación o la observación como tal. Entonces, si ese es mi objetivo, de acuerdo a este, yo voy a necesitar saber dentro de este objetivo qué procesos voy a ir a observar. Puede ser uno o más de uno. 2, 3, 4, 5 procesos, ¿ya? De acuerdo al objetivo. Por ejemplo, acá se está dividiendo en dos porque tengo que ver cómo es la compra y cómo es la venta de valores, principalmente valores acá. Entonces, si hablo exclusivamente de matrículas, voy a ir seguramente una fecha en la cual generalmente se están vendiendo matrículas o están haciendo fila los estudiantes para comprar matrículas. Entonces, voy a observar ese proceso y acá lo voy a detallar. Vean, acá dice proceso, descripción del proceso. En esta parte, si yo hablo de una guía nada más, la guía de observación solamente va a contar con estos elementos que ustedes ven acá. Objetivo, lugar, fecha, hora de inicio, hora de finalización, que inicialmente esto está vacío. Lo único que va a estar lleno acá es el objetivo y los procesos que voy a observar en una guía. Ya, en etapa 1, la observación, primero debo diseñar el instrumento, que en este caso es la guía de observación. Ya, en etapa 2 voy a ir a aplicar este instrumento. Una vez lo tengo listo, tal cual está acá, por ejemplo, si este es mi objetivo, ya tengo lista mi guía en primera etapa. Segunda, necesito aplicar. Entonces voy a agarrar mi instrumento y voy a ir a este lugar, ¿no? A aplicar la observación. Primero, seguramente voy a conocer cómo es el proceso de compra de matrícula. Por ejemplo, voy a empezar ahora a las 2 de la tarde, me paro a las 2 de la tarde en el lugar donde venden matrículas en la universidad y voy a ver cómo es el proceso de inicio a fin. Acá en la descripción, en etapa 2, desarrollo de la observación, voy a poner, este proceso se inicia cuando un estudiante llega a ventanilla, ¿no? Para solicitar, y solicita compra de una matrícula. El cajero es atendido por el cajero, quien le solicita su carnet de estudiantil y su carnet de identidad. No sé qué es lo que les piden, ¿no es cierto? ¿No? El estudiante le entrega la documentación requerida, inmediatamente verifica, no sé qué es lo que hace el cajero ahí con toda la información que ustedes les dan, y voy a ir detallando paso a paso cómo es este proceso, utilizando la observación. Vean, de inicio a fin. El proceso termina cuando el estudiante se marcha con su matrícula comprada. En este proceso, en esta parte de descripción, yo tengo que en la guía dejarle el suficiente espacio acá, ¿no? Voy a hacer toda esta parte que la haga un poquito más grande y deje para que yo vaya anotando cómo es el proceso. Aquí va a estar una descripción a partir de la narración de hechos que suceden en este proceso, desde que empieza hasta que termina. Es algo así como que un cuento, ¿no? Que inicia y tiene su desenlace, no sé, por ahí, por ejemplo, en el proceso de compra de matrícula pueden darse algunos casos, ¿ya? Como voy a observar cómo la universidad le vende matrícula a un estudiante y puedo ver más de una vez el proceso para ver qué errores se pueden presentar, por ejemplo, qué controles hay dentro de ese proceso. A eso yo tengo que tener especial atención a la hora de observar. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir programar luego este proceso, ¿no? Ofrecer una solución que solucione esos problemas ahí que están teniendo en este proceso de venta. Entonces, por ahí, qué sé yo, ¿no? El cajero no tenía el suficiente cambio como para darle al efectivo entregado por el estudiante. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué le dice? ¿Cómo actúa el sistema actual? ¿No? Entonces, tengo que prestar atención a eso y todo eso tiene que estar anotado acá. Este proceso tiene que estar bien detallado en la parte de descripción, en etapa 2, cuando ya estoy recolectando la información. Cosa que cuando uno lee el proceso,
Es como si como si vería el proceso directamente, ¿no? Porque voy a leer cómo inicia, qué datos se piden, qué es lo que hace el cajero, qué funciones tiene, qué es lo que hace el estudiante, qué funciones tiene dentro de ese proceso. ¿Qué información procesa ese sistema actual? ¿Qué resultados ofrece? Etcétera. ¿Qué errores se presentan? ¿Cómo se afrontan esos errores por parte del estudiante, por parte del cajero, etcétera? Toda esa información rica en contenido para nosotros, porque a partir de eso nosotros vamos a tener dominio de cómo funciona el proceso y luego vamos a pensar en cómo programar ese proceso, fíjense. Entonces va a ser muy útil el poder utilizar esta técnica de recolección de información como en la guía de entrevista, ¿no? Porque a partir de ella voy a conocer, voy a tener dominio del problema. Voy a saber cómo funciona a cabalidad los procesos que quiero automatizar, ¿ya? Luego voy a ir a ver seguramente, termino de observar el proceso de compra de matrícula, voy inmediatamente a ver cómo es la venta de valores, ¿no? Entonces, ¿dónde? ¿En qué ventanilla están vendiendo valores? Voy a ir a ver cómo es ese proceso. ¿Qué datos piden? ¿Qué tipos de valores venden? ¿Cómo están clasificados? Toda esa información me va a servir luego para automatizar el proceso. Entonces, ¿cómo es una venta de un valor desde que inicia hasta que termina? ¿Se dan cuenta? Entonces, esa parte es la que va a estar descrita acá en esta guía de observación, una vez esté en etapa 2, ya desarrollo de la observación. Y en etapa 3, igual que los demás instrumentos. Primero diseño, luego aplico, tercero analizo e interpreto, ¿no es cierto?, los resultados. Esta parte que ustedes ven acá, que dice conclusiones, se va a llenar en etapa 3, análisis de resultados de los datos obtenidos. Por acá ya una vez tengo esta parte llena y está llena, el encabezado y el cuerpo lleno, porque ya he aplicado la observación. Ya en último caso, una vez he recolectado los datos, ahora voy a sacar conclusiones. Y aquí estarán detalladas las conclusiones obtenidas de cada uno de estos procesos. ¿Qué conclusión? Lo más relevante de este proceso y lo más relevante de este otro, que me va a servir luego ya para mi documentación, ya que es lo que les voy a pedir en el informe 2. En el informe 1 todavía no les pido esto, pero ya en informe 2 les voy a pedir esto. Entonces espero que me entiendan bien cómo funciona esto de las etapas también de la observación. Primera etapa, diseño mi instrumento. Segunda etapa, aplico el instrumento. En la segunda etapa todo esto va a estar lleno hasta aquí. Tercera etapa, analizo e interpreto resultados. La tercera etapa ya va a venir con las conclusiones ya establecidas, porque de aquí voy a copiar toda esta información de conclusiones y eso voy a llevar a mi documentación del proceso de desarrollo del sistema en etapa de diagnóstico, que es lo primero que vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, de esa manera se elabora lo que es una guía, ¿ya? Una guía de observación para poder recolectar información útil ya de los procesos que principalmente nosotros necesitamos automatizar. ¿Sí? Entonces ahí tienen el formato, ya espero que lo hayan apuntado, ya porque de acuerdo a esto es que si por ejemplo en sus informes se les piden sus guías de observación, ya tienen cómo hacer, ya tienen el formato. Lo único que va a variar acá es su objetivo y los procesos que van a observar a partir del objetivo. Un proceso que esté acá establecido y que no tenga relación con el objetivo va a ser anulado, ¿no? O les va a restar puntaje. Nuevamente, todo lo que esté acá, ¿no? Si es un proceso grande, voy a necesitar dividir, analizarlo, ¿no? En subprocesos, porque no voy a observar todos los procesos en uno, voy a ir en orden, ¿no? Y si el proceso es muy grande, todavía puedo dividir en varias guías el proceso, ¿no? Es decir, si esto es grande, por ejemplo, voy a poder dividir una guía para observar compra de matrículas y otra guía para observar venta de valores, si fueran procesos grandes. Si no, no es necesario, puedo tener acá varios procesos y su descripción acá, ¿ya? Entonces vean la magnitud de lo que quieren observar para poder ver cuántas guías van a necesitar. Puede ser que sea una sola, puede que sea más de una. ¿Se ha entendido? ¿Hay alguna duda, alguna consulta al respecto? Eso es todo lo relacionado entonces con lo que es la observación. ¿Sí? Y con eso entonces terminamos esta parte de técnicas de recolección de información.
Entonces, complementario a eso, nuevamente, tal cual habíamos visto en la anterior clase, utilicen siempre los sitios que les permiten a ustedes poder diseñar esto. No lo hagan en un editor de texto, les va a requerir más tiempo, van a necesitar mayor habilidad en manejo de, por ejemplo, la medición, para establecer preguntas, igual el orden, la lógica de cada pregunta. Entonces, siempre ya los sitios que tenemos acá disponibles les van a permitir crear su encuesta ya, o su entrevista también. Vean que, por ejemplo, acá yo hice la prueba con este sitio. A ver que se actualice. Con una guía de entrevista que la he diseñado en este sitio para ver si esto se puede adaptar y podemos trabajar también diseñando acá nuestras guías. La guía de observación no tiene mayor complejidad. Vean que es simplemente esa tablita con todo ese contenido. Eso lo pueden hacer en un editor de texto. Ya eso no hay problema, pero también la guía de entrevista ya tiene un cuestionario, por eso es que la podríamos diseñar también en un sitio como este, ¿no? Entonces aquí vamos a ver el instrumento. Ya. Yo lo he llamado guía de entrevista estructurada. Pueden hacer una guía de entrevista también semiestructurada, habíamos dicho, ¿no? La vista previa. Vamos a ver la vista de diseño también. Ahí está, miren. Yo lo había diseñado acá. Eso lo pueden hacer en cualquiera de las webs que habíamos puesto ahí de ejemplo, ¿no? Vean, acá están los datos generales. Le he puesto como título guía de entrevista estructurada. Aquí está el objetivo. Siempre van a pensar en parte de los datos generales del encabezado, podríamos decir, de la entrevista. Colocar siempre el objetivo. Ahí está el entrevistado, el cargo. Puedo poner lugar de la entrevista también. La fecha y la hora. Fíjense que voy a recolectar aquí, ¿no? Fecha y hora de inicio, fecha y hora de finalización, ¿no? Que es lo que habíamos pedido. Entonces ahí están los datos del encabezado que habíamos mencionado en la entrevista. ¿No? Ya viene luego el formulario, las preguntas, ¿no? Que se van a ir estructurando de acuerdo a criterio que ustedes tengan acá en el objetivo, ¿no? Todas las preguntas tendrían que estar relacionadas con ese objetivo y ya pueden ir estructurándolas ustedes. Obviamente, como decía acá, guía de entrevista estructurada, lo que he puesto son puras preguntas cerradas, pero sí es posible lanzar preguntas acá abiertas, ¿vean? ¿Cuál es su función dentro de la institución? Y según la persona me vaya indicando, yo voy a ir llenando. Esto, por ejemplo, les va a servir mucho. Actualmente, quizá la persona a la que voy a entrevistar no va a querer que yo la entreviste por cuidarse y demás. No le puedo dar cita, etcétera, para que sea una entrevista personal. Podemos hacer una entrevista virtual, les pueden decir. Y sí es posible hacerlo, ¿no? Podrían ustedes programar una entrevista utilizando Zoom, por ejemplo, ¿no? Le dicen a qué hora les puede recibir y demás. Entonces, a través del uso de Zoom podrían programar una entrevista, ¿no? Entonces, mientras van conversando con la persona, como son tres, nuevamente hay más facilidad, ¿no? Uno puede estar llenando la información, pueden grabar si la persona les permite, siempre pidan permiso para grabar, ¿ya? Entonces, ahí van a poder también utilizar ese recurso para poder grabar su entrevista. En Zoom tienen la posibilidad de grabar. Más fácil todavía, ¿no es cierto? Y ya a cada pregunta, otra persona puede estar encargándose de poder llenar esto, ¿no? Llenar todos los datos que el entrevistador esté preguntando y el entrevistado esté dando toda esta información. ¿Vean? Entonces, puedo por acá también estructurar una guía de entrevista. ¿Por qué? Porque está compuesta por un conjunto de preguntas, un cuestionario, ¿no?
Pero ya hablando a nivel de la observación, esta tablita que les he mostrado, el formato, lo pueden hacer en un editor de texto sin ningún problema, ¿ya? Y la observación va a exigir que ustedes estén de manera presencial para observar el proceso. Ahí sí ya no podemos hacer la observación virtual, ¿ya? Entonces, bueno, también dependiendo del tipo de observación que vayan a aplicar, la que más aplicamos nosotros es la observación simple, ¿ya? Esa observación es simplemente yo voy al lugar de la observación y voy a ir recolectando la información de acuerdo a mi guía, obviamente, ¿ya? Es la primera que ustedes tienen, a ver, página 34, ¿ya? En el texto guía. Observación simple, dice. Está la observación sistemática. Esta lo puede hacer, puede observar, por ejemplo, voy a observar el proceso de control de personal, ya, perfecto. Entonces, en la sistemática, como son 3, un día puede ir uno a observar y anotar todo lo que observa de ese proceso de control, otro día puede ir otro de ustedes y el tercer día puede ir otro, o se programan fechas y pueden aplicar observación sistemática. Esto les va a garantizar que recolecten mayor cantidad de información sobre ese proceso. Está la participativa, no participante, la abierta y la encubierta, ¿no? Entonces, dependiendo del contexto y de todo, se pueden aplicar estos tipos de observaciones que ustedes ven acá. Ya, la participativa no la utilizamos mucho para procesos de desarrollo. La no participante es la usual, podríamos decir, porque no somos parte del grupo observado ahí, ¿ya? Abierta y encubierta, ¿no? Abierta donde, por ejemplo, las personas que vamos a ir a observar y los procesos que vamos a observar principalmente que ellos manejan, conocen que los vamos a ir a observar, ¿ya? Eso no nos conviene mucho utilizar, por ejemplo, porque generalmente si yo voy a observar el proceso de contabilidad de la empresa, la persona que maneja la parte contable, en el momento que yo vaya a observar el proceso, va a tratar de equivocarse menos, ¿no ve? Ya no va a ser la información tan fideligna como quisiéramos para saber dónde están los errores, dónde vamos a encontrar errores si hacen bien el trabajo. Entonces, podríamos utilizar por acá observación encubierta. Por ahí necesitamos algunos mecanismos y apoyo de la institución también para que apliquemos ese tipo de observación. Pues puede tener la institución cámaras, no sé, yo a través de las cámaras puedo acceder a ver cómo manejan ese proceso, etcétera. Hay diferentes mecanismos ya para aplicar lo que es la observación. Entonces, la más común en nuestro caso puede ser la simple y la sistemática si es más de una persona la que va a observar. ¿Ya? Entonces ya, y el diseño del instrumento simple, tal cual lo ven ahí en la presentación, ese mismo formato van a utilizar todos para recolectar su información. Nuevamente ahí requiere que ustedes estén presencialmente para ver el proceso y apuntar cómo funciona ese proceso. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, por acá, nuevamente, hay diferentes sitios que ustedes pueden utilizar para poder diseñar sus encuestas, sus cuestionarios, sus guías de entrevista en este caso, ¿ya? Entonces, ya va a depender mucho de ustedes cuál quieren utilizar. No sé si este libro les compartí en el grupo. ¿Me confirma? Métodos de investigación online. No. Me parece que no, Licen. Ya, les voy a compartir este librito porque aquí hay, les habla de la observación, de la entrevista, de la encuesta, y les dice, por ejemplo, en la entrevista, aparte de Zoom que les he mencionado, ¿qué otras herramientas hay como para que apliquen? Porque estos métodos que vemos acá, o estas técnicas de recolección de información de las que habla el libro, les permiten ya utilizar esta tecnología que vemos, la tecnología web, ¿ya? Entonces, por acá el libro, ahí lo vamos a cargar un poquito, que les voy a compartir, les va a servir como que para un poco apoyarles en esta parte de recolección de información. Vean, les habla un poquito de tecnologías de información y comunicación, que es lo que utilizamos para colectar esta parte de información en línea, ¿ya? Y les habla de los métodos de investigación en línea. Ahí está la encuesta, ahí está la observación, ahí está la entrevista, ¿bien? Que son los que estamos mencionando acá. Y ahí están las herramientas digitales, ¿sí? Encuesta, observación, entrevista. Entonces, ustedes van un poquito más allá, les da la información de qué sitios hay para poder diseñar las entrevistas, para poder aplicarlas y demás.
tardando en cargar, pero no sé si lo tengo acá abierto. Ahí está. Ficha de registro de observación le llama la guía de observaciones que hemos diseñado ahora. Miren, ahí les habla de la observación. Acá está la entrevista. Los requisitos para aplicar la entrevista. Requisitos para aplicación virtual. Esto es lo que necesitamos, ¿no es cierto? Entonces ahí tienen un libro que les va a servir en esta parte. Herramientas digitales. Acá está la encuesta. Los formularios, las mismas encuestas. Que hemos hablado, tipos de preguntas. Y aquí están los sitios, ¿no? Ahí está Cuestión Pro, por ejemplo, otro sitio que pueden ustedes ver, buscar. Y la ventaja acá también del libro es que les dicen, ¿no? Qué herramientas tiene este sitio y para qué sirve cada una de ellas. Tipos de preguntas que tiene el sitio, etc. Entonces les facilita toda esa información, ¿no? Y encuestas, la que estábamos viendo, esta. Encuestas, lo mismo, le da información del sitio, qué tipo de preguntas pueden trabajar ahí. Aquí está otro sitio, vean. Entonces, les va a servir esto también, ¿no? Ya para seleccionar en qué quieren hacer aquí hay otro, elaborar sus instrumentos y pasar todo este proceso que hemos visto de diseño, de aplicación y de análisis e interpretación de resultados. Les habla de sistematización de datos, les habla de información más sobre el sitio, vean aquí hay otros. ¿Qué más tenemos? Educalist. Y bueno, ¿no? Hay diferentes sitios e información útil que les va a servir también ya para cuando en informes para sus proyectos se les pida estos instrumentos, ¿ya? Esto ya es relativo al test. Quería verles que por acá les habla de herramientas como Zoom, ¿no? Para poder aplicar la entrevista. No sé si les pasaba aquí. Ahí está, miren. Entrevista, ¿no? Aquí está Google Meet. También les puede servir para entrevista en línea. Ahí tienen otro. ¿Ven? Hay mucha información. Skype, etcétera, ¿no? Les voy a compartir este libro para que lo puedan descargar, ¿ya? Les puede servir también para complementar el contenido de este capítulo. Bien, hasta aquí entonces. Ya, hasta aquí el capítulo 3, ¿no? Vamos a ahora, no tenemos más que 15 minutos, hablar del primer informe. Apunten ahí, informe número 1. En el informe 1 ya van a necesitar aplicar algunas técnicas. Necesitamos saber cargar la estructura del informe. Me imagino que ya la auxiliar les ha devuelto esa práctica en la cual les pedía que generen un tema para sus proyectos, ¿no? Y que se puedan presentarlo en grupos de 3 personas. Bien. Les decía en la anterior clase que para el primer informe necesito conocimientos de metodología de la investigación, ya porque ese informe en primera etapa, las metodologías lo que nos piden es poder plantear un problema y su solución, ya. Entonces, para este primer informe,
enseguida les comparto la estructura. Esta está la estructura. Entonces, apunten ahí. Vamos a trabajar en primer lugar con la metodología RUP. Volver. Y estos elementos necesito que lo trabajen, ¿no? Voy a pedir al auxiliar también que les apoye en esta parte para este primer informe. Voy a esperar un momentito porque me está saliendo información que es un así. Ahí está. Esta es la estructura para el informe número 1. ¿Ya? Les decía que vamos a trabajar con la metodología. En primer lugar, vamos a aprender a manejar el RUP, ya que es una metodología para desarrollo de software basada en el ciclo de vida iterativo incremental. Ya, entonces para la estructura del proyecto, primer informe, fuera de la carátula y del índice, que se les va a mostrar a continuación cómo se elabora, ya voy a pedirles todos estos elementos. Fase 1, ¿ya? Ya vamos a empezar con el capítulo 4, eso quiere decir que vamos a empezar con la parte práctica, ¿ya? Y necesitamos ya tener establecido esto. Entonces, para ustedes, bueno, vamos a ver esto. El informe 1, en primer lugar vamos a tener la fase de inicio, que va a constituir todos estos elementos que ven acá. Introducción, situación problemática, problema, objeto de estudio, campo de acción, objetivos generales, específicos, justificación social, económica, técnica o tecnológica, métodos de investigación, métodos y técnica de recolección de información, que son los que acabamos de ver ahora, alcances, límites y un cronograma de trabajo, ¿ya? Todos estos elementos para el informe, primer informe, ¿ya? Que les voy a pedir. Este informe, hoy día estamos a 19, ¿no? 19, martes 19, ya. Ya necesito que lo presenten. El jueves empezamos capítulo 1, ya. 26, para el 29 les voy a pedir este informe. Entonces tienen unos 10 días para elaborar este informe. ¿Ya? 29. Entonces ya las clases de auxiliatura le voy a pedir al auxiliar que les apoye en esta parte. Ya, para esa fecha van a entregar este informe 1, ¿ya? Con todos estos elementos que ustedes ven acá. Nuevamente aquí necesitamos aplicar conocimientos de metodología de la investigación. Y acá, bueno, tengo un ejemplo. No sé si se está compartiendo. Igual les vamos a facilitar para que más o menos tengan ustedes una guía de cómo hacer este primer informe. Bien, la carátula tiene estas características. Vamos por acá a la universidad, carrera, el estudio, y acá van a poner proyecto de análisis 1. ¿Sí? Acá va a venir el tema, el título. Este es un ejemplo para que entiendan cómo más o menos se va planteando. Ya acá dice Sistema Web de Control de Historiales Médicos y Fichaje para el Centro de Salud de Licia de Potosí. Aquí van a poner su título de su trabajo. Acá estudiantes van a poner los 3 integrantes del grupo que hacen este proyecto.
El nombre del docente, el nombre del auxiliar, va a venir acá, Potosí, Bolivia, y aquí actualizamos 2021. ¿Sí? Bueno, en realidad es de la gestión 2020, ¿no? Pero lo estamos presentando este año. Entonces, vamos a poner ahí. ¿Sí? Esta es la carátula. Tiene esas características. Luego viene el índice, el contenido. Vean que este contenido tiene todo lo que les estoy pidiendo ahora. Introducción, situación problemática, problema, objeto, campo, objetivo general y todos los elementos. ¿Sí? Para el primer informe. Este contenido me lo hacen así. Utilicen bien la herramienta que es el editor de texto para poder generar contenidos automáticamente. Es fácil manejar eso. Con el auxiliar, háganse apoyar los que no saben hacer esto. ¿Ya? Acá hay una pestaña, por ejemplo, en Word para crear tabla de contenido. Esta que ven acá, esta es la que se utiliza para esto. Y también en la pestaña Inicio tienen por acá título 1, título 2, título 3, título 4 para poder manejar esta parte. Por ejemplo, este puede ser... Vamos a revisar qué título es. Vamos a irnos a la introducción. Este es título 1. Introducción, título 2. ¿Ven? Entonces acá se va viendo si están utilizando bien la herramienta. ¿Para qué? Para que automáticamente generen este índice y no me estén haciendo manualmente acá, generando esto y viendo en qué página está para poner el numerito. No. Ya me generan una tabla de contenido a partir del uso de esta pestaña acá, tabla de contenido, y el uso de acá de esta parte de estilos que tenemos en el editor de texto. Entonces, cosa que ya como generalmente sus trabajos los van a presentar en digital, yo les voy a ir pidiendo estos informes, bueno, y van a ir presentándolos, y la revisión ya es más sencilla poder hacerla. Por ejemplo, vamos a ir al primer elemento. Una vez tengo carátula, índice, la introducción, ¿no? Aquí la tengo. Automáticamente me lleva ahí el elemento. Y para todos sus trabajos en la parte introductoria, la forma correcta de redactar una introducción es utilizar el método del embudo, que me permite primero trabajar desde un plano general hacia un específico. ¿Ya? Estoy hablando de un sistema web para historiales médicos. Acá, en general, el primer párrafo me está hablando de lo que es un sistema web. El segundo de la atención, porque es para manejo de historiales médicos y fichaje. Tiene que ver con atención a un paciente en un centro de salud. Entonces vean que esto me habla de los sistemas en términos generales, luego empieza a hablar de calidad de atención al paciente en términos generales, termina hablando este párrafo de lo que es los sistemas web, y acá este párrafo me habla de lo que es un sistema web en esencia, ¿ya? Y finalmente, fíjense, he partido hablando de los sistemas, la calidad de atención del paciente, del sistema de control vía web, termino hablando particularmente de la temática de sus trabajos. Este es el título del trabajo, Sistema Web de Control de Historiales Médicos y Fichaje para este centro de salud. ¿Vean? Entonces, una introducción tiene esas características. Ya voy introduciéndome al tema hasta llegar específicamente a hablar del tema en particular. Ya, aunque en metodología lo vemos con más detalle esto, ya simplemente yo les voy a dar este ejemplo de referencia porque no tenemos mucho tiempo como para centrarnos en esto. Ya, entonces, cosa que si están haciendo, qué sé yo, un sistema web un sistema web contable, no sé, para una empresa tal, entonces voy a empezar a hablar acá de los sistemas de procesamiento de transacciones y por acá de los sistemas contables. ¿Ven? De lo general a lo específico. Acá hablo un poquito del problema en la institución que tiene el problema de la contabilidad y termino hablando ya de mi sistema en particular. Entonces, no necesitan más de una hoja en la parte introductoria. ¿Ya? Una hoja con unos 5 párrafos que vayan de lo general a lo específico hablando de su tema en particular. Van a terminar hablando en realidad de su tema. Ya, esa es la parte introductoria. Luego viene el segundo elemento que vienen a ser los antecedentes. ¿Ya? Vean que un antecedente lo único que hace es hablarme de qué trabajos similares existen. Vamos a poner acá 2 antecedentes, que es el segundo elemento que tenemos ahí de la lista. Para que aparezca mi índice. Entonces, los antecedentes simplemente son trabajos similares al que estoy presentando, que ya que yo he podido encontrar en la información a través de la revisión bibliográfica que he hecho. Entonces, este es un sistema web de historiales médicos y fichaje.
Vean, por ejemplo, los antecedentes van a empezar, generalmente vamos a encontrar mucho antecedente a nivel internacional, luego vamos a hablar de antecedentes a nivel nacional, antecedentes a nivel departamental y antecedentes a nivel local. De esa manera se van redactando los antecedentes. Pueden decirme, a nivel internacional encontré, a nivel nacional también, pero no he encontrado a nivel departamental y local antecedentes de sistemas similares al que estoy proponiendo. Perfecto, entonces simplemente dejan a nivel internacional y nacional. Ya, si no encuentran a nivel nacional, van a encontrar a nivel internacional algunos antecedentes, pero siempre, generalmente para el tipo de proyecto que presentan, siempre hay antecedentes. Entonces, vean, este es un ejemplo de antecedente. El antecedente va con referencia. De esto les va a hablar el auxiliar, cómo van colocando esta parte. Todo tiene que estar bien documentado. Este es un sistema automatizado que optimiza la gestión de procesos administrativos en el área de servicios médicos de la Universidad del Oriente, Núcleo Mónagas de Venezuela. Vean que es un antecedente a nivel internacional. Entonces ustedes en a manera de párrafo van a ir listando antecedentes que tengan. Aquí está el título del sistema que se ha hecho. Este es un trabajo ya defendido, podríamos decir, ya publicado. Lo que quiero que resalten de cada antecedente es el título, ¿ya? ¿Dónde se ha hecho esto? Por ejemplo, acá está la información. Este software permite controlar, por ejemplo, cada uno de los procesos administrativos que realizan, los cuales involucra registro de usuario, creación. Esta parte es la que ustedes tienen que prestar atención, porque de acuerdo a esto, les va a servir a ustedes el antecedente como una guía como para más o menos estructurar su trabajo. Ya no se olviden que van a desarrollar un sistema y un sistema está compuesto por un conjunto de elementos. Para este sistema similar al que se está proponiendo, por ejemplo, se tiene un módulo de registro de usuarios, de citas médicas, de historiales médicos, etcétera, ¿no? Entonces, eso les sirve de información base para afrontar su proyecto. Entonces, ahí está un ejemplo de antecedentes, nuevamente antecedentes de sistemas similares. No puede haber iguales, ¿no? Si no, pierde originalidad su trabajo y yo creo que en eso se está fijando también el auxiliar, ¿no? Para aceptarles o rechazarles sus proyectos. Bien, otro antecedente, fíjense, sistema de información para el análisis y control de historias clínicas para la clínica maternidad Padre Luis Bariara, ¿no? Tiene que decir de dónde es, tal vez acá dice de Venezuela. Si es a nivel internacional, digan de qué lugar es específicamente, ¿no? Para que uno tenga idea y luego con la referencia pueda dar con este antecedente. ¿Ya? Aquí está la finalidad del sistema, algunos datos de relevancia, inclusive se puede poner quién ha hecho el trabajo, en qué universidad lo ha hecho, etcétera. ¿Ya? Esa información se puede aumentar acá. Pero básicamente me interesan los títulos de los trabajos y cómo se han hecho los trabajos para ustedes. Ya eso les va a ayudar como referencia para estructurar ya su futuro sistema. Estos dos, si se dan cuenta, son antecedentes a nivel internacional. Aquí ya encontramos uno a nivel nacional. En ese orden, ¿no? Sistema de administración y control de historiales médicos para los consultores de la UNSA, dice. Este proyecto, aquí hay algunos datos, a ver. Realización de transición de gestión de información de historia clínica de pacientes con la sustitución de un sistema informático que permite almacenar y procesar cantidades de datos. Entonces habrá que fijarse acá de cada antecedente, cómo está estructurado el antecedente y esa información es la que ustedes me tienen que ir colocando acá, ¿ya? Entonces, mucho ojo con esa parte. Luego, coloquen los antecedentes que ustedes consideren necesarios. Por ejemplo, acá se han puesto 4, aquí hay otro. Sistema web de control de historias clínicas para el Centro de Salud San Roque de Potosí. Este es a nivel local. Vean que en ese orden hay. A nivel internacional tenemos 2, a nivel nacional 1 y a nivel local 1. Si no hay a nivel local, suben un nivel. A nivel nacional. Si no habría a nivel nacional, esto se quedaría ahí con estos antecedentes a nivel internacional. ¿Ya? Entonces, no se preocupe si no encuentran antecedentes, por ejemplo, locales, que es usual que a veces no se encuentren. Bien, entonces ahí está la parte o la sección de antecedentes. Todas con referencias. ¿Ya? Quiere decir que este informe me van a acompañar referencias bibliográficas y bibliografía. Esta referencia me va a permitir ubicar este antecedente, ya de dónde se ha obtenido, etcétera. Si yo me voy al final del documento, voy a encontrar aquí la referencia. Vean de dónde se ha obtenido esto. Aquí está la URL,
El último, por ejemplo, sé de quién es la tesis que se ha hecho, cuándo se ha defendido y dónde la puede encontrar, ¿no? Ahí están los datos. Nuevamente, entonces para ubicar puntualmente el antecedente siempre se colocan referencias. Y este numerito que ven ahí es el que me lleva a ubicar, ¿no?, el antecedente. ¿Sí? Bien, entonces luego viene la situación problemática que este elemento, y es la 6, ¿no? Este elemento de situación problemática, vean, me permite describir el problema que yo quiero solucionar. El problema está centrado en el caso de este trabajo en el manejo de historiales médicos y fichajes de un centro de salud. Entonces, por acá, a través de este acápite que ustedes ven acá, voy a describir cómo está este proceso. Por ejemplo, acá dice, ¿no? El control de fichaje de los pacientes es ineficiente debido a la realización manual del mismo. ¿Cómo sé que este control de fichaje es manual? Voy a necesitar aplicar observación o una entrevista, por lo menos, para recolectar esta información. ¿Sí? Entonces, con el auxiliar van a elaborar árbol de problemas, árbol de objetivos para poder fortalecer esta parte, ¿ya? Entonces, acá dice ver anexo 1 porque ahí está la información más detallada de todo lo que está poniendo acá en esencia. Por ejemplo, otro elemento dentro de la problemática. Pacientes insatisfechos con la atención debido a largas filas que ocasiona no tener el control de fichajes. Entonces, toda esta información, o bien yo puedo ir obteniéndola utilizando las técnicas de recolección de información. Puede ser con un cuestionario, con una entrevista, con una encuesta, pero eso les va a requerir mayor tiempo. Entonces, por lo menos con una observación, una entrevista van a respaldar este elemento que ven acá. Entonces, ya estén pensando en qué técnica les va a servir para poder saber más de cómo está el proceso que van a automatizar. De este ejemplo es el proceso de fichajes y el proceso de control de historias clínicas o médicas, las que tienen que observarse a través de una guía de observación, ¿no? O entrevistarse a los usuarios claves para saber, por ejemplo, quién maneja fichaje, quién está encargado de fichaje, voy a ir a entrevistarlo para saber cómo hace el control de fichaje, cuántas fichas se dan al día, qué problemas tiene, etcétera. Toda esa información la voy a capturar utilizando las técnicas, ¿ya? Y acá se refleja como que las conclusiones puede ser de una guía de entrevista. ¿Qué es lo esencial que se ha obtenido, que se ha podido percibir en cuanto a que solamente la problemática? ¿Se dan cuenta? Solo estoy viendo los problemas que tienen estos procesos. Por ejemplo, acá dice, pérdida de información de pacientes ya que los historiales médicos de los pacientes están guardados en archivos. Entonces, vean, toda esta información nuevamente a través de las técnicas las van a poder recolectar. El siguiente elemento es el problema de investigación. Hasta aquí por lo menos vamos a avanzar y la siguiente clase continuamos con este primer informe, ¿ya? Explicándoles cómo elaboran cada elemento. El problema debe responder a exactamente qué es lo que ustedes quieren atacar, ¿no?, dentro de la institución. En el caso de este ejemplo es para control nuevamente de historiales médicos y fichajes. Ahí está el para qué que debe reflejar su problema. Por ejemplo, acá dice, ¿no? Empieza siempre, el problema es una interrogante que requiere respuesta, es una necesidad que tiene la institución, ¿no? Y acá siempre nosotros planteamos los problemas a manera de pregunta. Entonces vamos a empezar por acá la pregunta estableciendo cómo, y este verbo que ven acá va a variar, puedo decir yo, ¿cómo mejoro este elemento de acá? Verbo de acción en infinitivo me van a utilizar. ¿Cómo mejorar? ¿Cómo coadyuvar? ¿Cómo apoyar? ¿Cómo optimizar? Etcétera. Son elementos que van a acompañar acá al problema. Entonces yo puedo decir cómo mejorar y acá está el para qué del trabajo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Me estoy centrando en historiales médicos y fichaje. Entonces, ¿cómo mejoro el control de historiales médicos y fichaje? Y ¿dónde lo van a acompañar? Es así de simple la declaración. Fíjense, para el Centro de Salud de Licias de Potosí, listo, ya está planteado su problema, ¿ya? En términos de metodología tendríamos que hablar de variables independientes, dependientes, ¿no?
Esta, por ejemplo, es la variable independiente. Necesitamos establecer variables dependientes a partir de eso, la relación de la unidad de análisis, etcétera. Pero no estamos viendo eso. Simplemente, así en términos simples, ustedes me van a declarar su problema, ¿ya? ¿Cómo mejoro? ¿Cómo coadyuvo? Puedo poner acá, ¿cómo apoyar en el control de historiales médicos y fichajes? Voy a hacer un sistema contable, perfecto. ¿Cómo mejorar la contabilidad en la institución tal? Listo. No se compliquen mucho con esta parte. Así de simple me van a declarar el problema, ¿ya? Por lo menos hasta aquí vamos a quedar. Nos están esperando en la reunión, ¿ya? Y el día jueves vamos a continuar con esta explicación para su primer informe. Así que estén puntuales el día jueves. Vamos a continuar con esto, ¿ya? Bien, cualquier cosa me escriben, chicos, no les voy a dar espacio para preguntas, pero el día jueves continuamos con esta parte. Si es que hay alguna duda o consulta, igual ya el día jueves vamos a ir respondiendo a sus consultas. Bien, por ahora, bueno, eso sería todo. Continuamos el día jueves.